Semiótica al aire. El podcast que trae el análisis crítico y acertado de la política en Colombia. Desde la semiótica discutimos y analizamos los discursos políticos poniéndolos en palabras comprensibles. Hola a nuestros oyentes, les habla Andrea Rivera. Gracias por escuchar una vez más el podcast Semiótica al aire. El día de hoy conversaremos sobre el discurso político en redes de Julián Peinado y John Jairo Roldán. Hoy nos acompaña el politólogo Julián Sepúlveda, quien nos dará su punto de vista frente a la presencia de los candidatos en las redes sociales. Así es, Andrea, soy Jessica Medina y el día de hoy vamos a estudiar cuánta presencia tienen ellos en redes, cómo logran persuadir a su público, qué impacto han tenido durante su carrera política en los diferentes cargos que han desempeñado y para los que estaban aspirando en el mes de marzo. Hola Jessica, hola Andrea, hola a nuestros queridos oyentes, es un placer estar en esta mesa de conversación, en este podcast Semiótica al aire una vez más. Mi nombre es Juan Fernando Echavarría, para los que no me conocen. Y bueno, como lo han mencionado mis compañeras, vamos a hablar de semiótica, de política. Va a ser una temporada y van a ser unos capítulos bastante interesantes para todos ustedes. Y recordemos en términos generales qué es la semiótica. La semiótica es esa ciencia, se le podría decir que es una ciencia que estudia los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas. Y también se le puede definir de manera general como aquella ciencia, efectivamente, que estudia los signos de comunicación humana. Entonces, ya con esta idea muy general de lo que es la semiótica, que involucra los procesos de significación de prácticamente todo lo que vemos en nuestro diario vivir, pasaremos entonces a hacer un análisis político de cómo fue esa movida de barajas, por así decirlo, de los candidatos que vamos a analizar, como lo han mencionado, John Jairo Roldán y Julián Peinado. Entonces, no sé por dónde quieren empezar mis compañeras. Sí, Juan Fernando, en este caso sería muy interesante conocer de qué manera influyen las redes sociales en la candidatura o aspiración a cargo político, porque no solamente en estos dos candidatos, sino que luego de venir de época de elecciones, pues vimos bastante movimiento en redes de diferentes partidos. En este caso sí nos vamos a enfocar en el Partido Liberal, pero quisiéramos saber cómo influye en las redes en todo este tema político. Perfecto, Jessica. Con eso en mente, cuéntanos, Andrea, un poco de cómo fue el trabajo que elaboramos. Cuéntales un poco a los oyentes cómo fue el trabajo que desarrollamos de análisis semiótico. Vale la pena aclarar ya como a manera de resumen de cómo fue, porque ya Andrea les ampliará la información. Hicimos unas fichas de análisis mediante las cuales analizamos una serie de publicaciones en unas redes sociales específicas que ya Andrea les comentará. Entonces cuéntanos, Andrea, cuéntales a los oyentes cómo hicimos ese análisis. Bueno, así es, Juan Fernando. Lo que hicimos fue coger estas fichas de análisis e hicimos como un seguimiento durante los meses febrero y marzo a las cuentas de Twitter y de Instagram del aspirante al Senado John Jairo, quien fue electo, y el aspirante a Cámara Julián Peinado, que también fue electo. Entonces hicimos este proceso de análisis antes, durante y después de las elecciones. Y ya de ahí pues como que tomamos unos resultados y eso es lo que vamos a conversar. Perfecto, Andrea. Así como lo mencionabas, vale la pena aclarar que en Twitter, por ejemplo, y en Instagram también lo que hicimos fue tomar ese número de retweets, las entradas que se registraron en cada publicación, los me gustas. O sea, analizamos desde un me gusta hasta lo que podía connotar o denotar una publicación, ¿cierto? Entonces fue un análisis bien arduo, un análisis bien detallado en cuanto a semiótica que realizamos. Y bueno, Jessica, cuéntanos entonces en Instagram a qué conclusiones podemos llegar. Sí, Juan Fernando. En este caso quería complementar que no solamente analizamos las publicaciones, sino también la acogida del público, también los comentarios, los hashtags que se llegaban a utilizar como para llegar a más personas y, por ejemplo, detalladamente
podemos mirar que se mostraron durante su campaña como gente muy cercana, o sea, en sus publicaciones del 23 de febrero, por ejemplo, en este caso de Julián Peinado, siempre estaba rodeado de la gente del norte de Antioquia, entonces siempre se mostraba como esa acogida que ellos tenían en los diferentes municipios, en Angostura, en Anorí, y siempre tenían muy presente en usar el hashtag de los números que ellos tenían en los tarjetones. Ellos hicieron campaña juntos porque eran fórmula política, entonces eso también nos ayudó mucho a complementar y a ver que tenían unas publicaciones bastante similares y que siempre querían comunicar desde los símbolos, desde mostrar el Partido Liberal, el color rojo, todo esto de siempre la L, el número con el que aparecían en los tarjetones, todo esto con la intención de generar recordación en su público. Perfecto, Jessica. Bueno, en este capítulo entonces abarcaremos, en otras palabras, el mensaje textual que cada publicación nos quería pues como dar a conocer, que formulaba, que exponía, que dejaba implícito, que explicaba. Asimismo, también vamos a analizar la intencionalidad de esos discursos, que estaban presentes en las publicaciones, si era persuasivo, si era narrativo, reflexivo, coherente, y finalmente los aspectos negativos y positivos que encontramos en cada publicación. Entonces, Andrea, no sé si quieras empezar con una publicación de las primeras en esa etapa previa a las elecciones, en ese antes de las elecciones. No sé si nos quieras comentar de alguna de las publicaciones que te llamó la atención. Cuéntanos qué aspectos negativos y positivos encontramos en esa publicación. Bueno, Juan Fernando, por aquí les comparto el análisis de una publicación que hizo Julián Peinado el 16 de febrero. Es una fotografía donde se encuentra acompañado de dos mujeres adultas y él pone un pie de foto que dice: fuerte con los argumentos, suave con las personas. Esa ha sido mi filosofía de vida desde siempre y para siempre, inspirada también en mi abuelita, doña Ana. Gracias por su confianza y respaldo. Cada vez estamos más cerca del gran día y seguimos con toda la actitud. Y lo acompaña de los hashtags Peinado L101 y Liberal 101. Bueno, entonces, como ya sabemos, se publicó antes de las elecciones. Algunas palabras clave serían filosofía de vida, familia, confianza y votaciones. Y bueno, encontramos unos comentarios muy positivos donde apoyaban mucho al candidato, donde se mostraba como gratitud y donde lo motivaban mucho. Y en los aspectos positivos, no es más que todo como aspectos positivos realmente, y aquí puedo hacer énfasis en que en general encontramos resultados donde cada uno de los candidatos se encuentra, da como a ver una imagen muy emotiva y muy cercana y muy familiar pues como a los visitantes de sus redes sociales. Entendido. Bueno, teniendo eso en cuenta, ese primer análisis, esa primera aproximación a ese trabajo que hicimos, a esos aspectos negativos y positivos que encontramos en las publicaciones, en ese antes de las elecciones, vamos entonces a dar paso a la primera opinión de nuestro invitado, nuestro politólogo, el politólogo que hoy está con nosotros en Semiótica al Aire, Julián. Él nos contará de qué manera influyen las redes sociales en la candidatura o aspiración a un cargo público. Bueno, las redes sociales inevitablemente han sido un gran motor en la época contemporánea. De hecho, lo que ha generado las redes sociales es una supuesta hiperconectividad, y esa hiperconectividad ha llevado que ciertas personas sientan o se sientan en la capacidad de representar a los otros. Obviamente detrás de todo esto estamos en un momento muy cambiante, y la hiperconectividad en el fondo no representa a todas las personas, o por el mero hecho de que es cambiante, pues la gente por moda se siente representada. Obviamente las redes sociales influyen y es mediático, y por eso se supone algunos creen sentirse capacitados para representar a los otros.
Bueno, retomando, es importante lo que dice nuestro politólogo, ¿cierto? Es importante tener eso en cuenta, ya que él desde su experiencia nos ha manifestado su punto de vista. Bueno, Jessica, entonces cuéntanos qué sacas también del otro candidato, el aspirante al Senado, John Jairo Roldán. ¿Qué encontramos en ese trabajo previo a las elecciones? Claro que sí, Juan Fernando. Bueno, en este caso, John Jairo siempre tiene un toque un poco más serio frente al que tiene Julián y se enfoca un poco más en mostrar cómo votar por él, mostrando, por ejemplo, el 9 de marzo, que son 4 días antes del día de elecciones, publica como tal el formato que los colombianos tendrían acceso el día de votaciones y muestra cómo deben de ser marcados para que el voto sea a su favor. Entonces, en este caso, pues en el análisis al que llegamos es que es una publicación con muchos signos y símbolos enfocados en el Partido Liberal, en cómo votar y en precisamente su candidatura al Senado. Usa los hashtags experiencia y compromiso, su número en el tarjetón que es el 11 y su eslogan, por así decirlo, que es habla poco, hace mucho. Y como aspectos negativos no encontramos porque como tal es una publicación muy limitada a informar. Entonces, los comentarios que se tienen es como muy positivos, esperamos el día de las elecciones para que usted sea senador, como de la gente mostrándole el apoyo. En aspectos positivos, pues es interesante cómo él logra eso de enseñar a la gente cómo marcar no solamente el tarjetón por él, sino que puede ser como una visión de cómo van a ser los tarjetones el día de votaciones. Perfecto, Jessica. Y bueno, hay algo que quiero resaltar, es que en Twitter, por ejemplo, también encontramos lo siguiente. Por ejemplo, vale la pena aclarar que en Twitter la actividad de ambos candidatos fue menor que en Instagram. Fue una red social que usaron mucho menos y que en esta etapa previa a las elecciones hicieron algo bien importante que a mí me llamó la atención y fue pedagogía para las elecciones del Congreso, ¿cierto? Ellos, como lo decía Jessica, también publicaron este video, sin embargo, pues en Instagram, sin embargo en Twitter solo publicaron este video básicamente que previo a las elecciones. Y era un video en el que se hacía pedagogía de cómo votar al Senado y a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal y en este caso por ambos, en qué parte del tarjetón aparecían, qué número había que marcar. Y como palabras claves encontramos Cámara de Representantes, Partido Liberal, tarjetón. Fueron videos con bastantes entradas y vale aclarar que como aspectos positivos pues también resaltamos que le están dando información de valor al votante para conocer con anterioridad el tarjetón y tener una breve explicación de cómo se debe marcar correctamente en el mismo, ya que hay muchos candidatos y muchos partidos que no reforzaron mucho este proceso de pedagogía previo a las elecciones. Recordemos que es un tarjetón con muchos números, es un tarjetón que puede resultar un poco enredado para muchas personas, principalmente la población de la tercera edad. Y pues hay que resaltar eso, ¿cierto? Sin embargo, sí personalmente pienso que dejaba implícito que votaran por el Partido Liberal, porque ahí no te estaban diciendo de esa manera se encuentra estructurado el tarjetón, sino que ahí te estaban guiando directamente a votar por Julián y a votar por John. Entonces es algo pues que sí me parecía la pena aclarar. ¿Qué les parece? Sí, o sea, discúlpame Juanfer, sino que como tal, o sea, así va a ser la presentación de los demás tarjetones, lo que cambiaba era como el partido y los números, pero como tal, sí, o sea, obviamente el enfoque de ellos era que el voto fuera a favor, ya sea de John Jairo y de Julián. Exactamente. Y listo, bueno, retomando aquí con nuestro invitado, Andrea, ¿qué le parece si le hacemos al invitado la segunda pregunta para que él nos cuente su punto de vista? Claro que sí. Bueno, les contamos a nuestros oyentes que después de hacer este análisis en las redes sociales, pues también nos preguntamos como cuál es la diferencia que existe entre, pues en el discurso
en el discurso de un candidato en la plaza pública y en las redes sociales. Entonces vamos a preguntarle sobre eso. Entonces, Julián, ¿considera que el discurso político de un candidato es el mismo en la plaza pública que el que utilizan las redes sociales? Evidentemente las redes sociales son un escenario mediático que le llega a un grupo de personas o a un segmento de personas, donde evidentemente hay que mirar una estrategia que va más allá de lo político, tiene que ver con la parte de los colores, de los movimientos, de las imágenes. En ese sentido, el discurso político de la plaza pública o de la política antigua es muy diferente a lo que también se puede encontrar en las redes sociales, que es otro escenario y seguramente otra población la que escucha ese mensaje. Sí, exactamente, estamos como, pues personalmente sí estoy muy de acuerdo en que obviamente uno en redes sí busca un discurso un poco más corto, más directo a los seguidores. Y como en ese orden de ideas también le quería preguntar a Julián, según su punto de vista, el uso de redes sociales, ¿cómo influye en los resultados de la candidatura? Pues las redes sociales son un punto más, que no determina los resultados como tal, y sobre todo en la forma de hacer política en el mundo contemporáneo, que maneja también otros órdenes. Es importante para llegarle, digamos, a un grupo de personas que están dentro de las redes sociales o que maneja ciertas redes sociales, pero no creo que sea un resultado contundente el manejo de las redes sociales como tal, o la influencia de las redes sociales en el tema de los resultados. Perfecto, Julián, es importante eso que mencionas. Efectivamente estamos en una era digital, en una era en la que todo se mueve por redes sociales, y pues la pandemia también ha sido una gran lección acerca del uso de las mismas, ¿cierto? De que básicamente el que no haga presencia en redes sociales se podría decir que no está. Entonces es importante ese punto de vista que nos has dado. Y yo también tengo una pregunta, Julián. Yo quisiera saber, desde las redes sociales, ¿se podría hablar de persuasión al votante? ¿De qué manera y cómo se puede persuadir al votante por medio de las redes sociales? Sí, las redes sociales pueden persuadir, los símbolos, los colores, los sonidos, mostrar una imagen más juvenil. Sí, me parece a mí que puede simplemente persuadir a los votantes, a ese nicho que está o que maneja las redes, cualquiera de las redes sociales a la que los candidatos cada vez más se tienen que ir ampliando. Bueno, muy importante eso que acabas de mencionar, Julián. Y bueno, yo creo que sí, que efectivamente en las publicaciones veíamos una gran cantidad de aspectos semióticos. Veíamos bastante cómo pues, se presentaba la semiótica en las redes sociales a través de símbolos, de signos, los logos de los partidos y demás, ¿cierto? Exactamente, sí, también consideramos que el uso de símbolos siempre es muy importante para la recordación como tal. Bueno, hasta este punto yo creo que ha sido valiosa, muy valiosa la información que Julián nos ha aportado. Personalmente considero que la participación activa de los candidatos políticos en redes sociales debe ser un poco cuidadosa también, que no cruce esa línea entre la opinión y la polarización, porque pues finalmente ya hay que hablar también de un país polarizado, ¿cierto? Ya hay que hablar de un país con opiniones y con intenciones de voto muy marcadas. Entonces no es como entrar en esa discusión masiva, en esa discusión también un poco que se hace desde la emoción, sino que también es como aportar una opinión, un punto
un tanto profesional y también propositiva, ¿cierto? Finalmente, Julián, queremos cerrar con una pregunta. Queremos saber si crees que existe una gran diferencia entre lo que connota y denota los mensajes políticos en redes sociales. Cuéntanos acerca de esto un poco. Sí, muchas veces las redes sociales o el mensaje de las redes sociales o lo que se puede ver a partir de hecho lo que vemos no es, digamos, una muestra fiel de lo que es el candidato. De hecho los mensajes, las políticas, las intenciones de un candidato pueden ser muy diferentes en lo que se muestra a lo que luego se hace. Son totalmente diferentes. Por eso es que en la política no solamente se puede confiar en esos mecanismos de comunicación que son las redes sociales. Y listo, Julián, yo creo que ya con eso quedamos más que satisfechos. Muy seguramente nuestros oyentes también lo están. Siento que fue bastante valiosa toda la información. Bueno, queridos oyentes, ya llegando al final de nuestro programa, y como les habíamos dicho desde el inicio, íbamos a analizar un poco eso de la identificación general, pues, de las publicaciones, el mensaje textual que formulaba, que exponía, que daba implícito, que explicaba, los aspectos negativos y positivos que encontramos en una serie de publicaciones que analizamos. Y finalmente yo quisiera hacer énfasis en la intencionalidad del discurso. En términos generales, los candidatos a través de sus discursos se mostraron reflexivos, persuasivos y también acudieron mucho a la narración, es decir, mucho discurso narrativo en sus publicaciones. Para hablarles pues como específicamente de una, vemos que en Twitter el candidato John Jairo Roldán hizo una foto en la que se celebraba de manera previa el resultado que ellos esperaban como candidatos a esas elecciones del 13 de marzo. Entonces el candidato, en este caso John Jairo Roldán, publicó una foto con una serie de seguidores en la que se muestran alegres, en la que se muestra que lo apoyan, que son antioqueños. Y básicamente entonces estaríamos hablando de un discurso reflexivo, porque pues pretende mostrar el acompañamiento que le han hecho a su campaña, y finalmente también es un poco persuasivo porque pretende de que más personas, al ver que lo están apoyando, se sumen a esta campaña. Entonces yo creo que ya hemos llegado al final de nuestro programa, queridos oyentes, aquí en Semiótica al Aire. Fue un placer, un verdadero placer tener a nuestro politólogo Julián y a Jessica y Andrea en este espacio de conversación. Y esto fue Semiótica al Aire. La semiótica en palabras comprensibles.